Compañeros maestros del Departamento de Cundinamarca, afiliados a nuestra organización sindical ADEC, tengan todos un muy buen día. Un cordial saludo de parte de su secretaria de Asuntos Pedagógicos, Rocío López Rodríguez, quien les habla. Como bien saben, he tenido que regrabar los videos de corrección de cada uno de los simulacros de nuestro curso de ascenso y reubicación salarial docente 1278, ya que Facebook, al actualizar sus políticas, ya no permite que los videos grabados en vivo permanezcan en su plataforma. Fueron recuperados los videos de la sesión 7 hasta la sesión 12, que fueron guardados y colgados ya en YouTube, mientras que los videos de las sesiones de la 1 a las 6 pues han tenido que ser regrabados de esta manera, para subirlos luego a la plataforma de YouTube y que ustedes los tengan de manera permanente. Entonces, los videos de clase en vivo, pues muy enriquecedores realmente. También un material que cada uno de los comisionados de asuntos pedagógicos elaboró. Lamentablemente, pues al ya no contar con estos videos, pues se tiene que hacer de pronto en esta modalidad, un poco más concentrado en la corrección de cada uno de los simulacros más que en la clase teórica. Recomiendo sentidamente que cada uno de los compañeros refuerce su conocimiento teórico con las lecturas que van a encontrar en cada uno de los espacios de Classroom a los que están inscritos. Las lecturas recomendadas por los compañeros que han diseñado los simulacros, pues son muy importantes para reforzar ese conocimiento teórico. Realmente este curso enfatiza la importancia de la lectura autónoma para poder responder los simulacros, más que en el ejercicio propio y mecánico de responder un simulacro. Para responderlo, pues se necesita un bagaje teórico amplio, un conocimiento amplio y sobre todo una aprehensión de, el manual de funciones y la actuación de un desempeño avanzado docente. Entonces, recomiendo altamente que ese conocimiento teórico sea enriquecido con las lecturas que encuentran en cada una de las carpetas de Classroom. El día de hoy, en este momento, pues vamos a hacer la corrección del simulacro número 4 y unas especificidades teóricas que el compañero Álvaro Gustavo Fernández diseñó para ustedes en esa clase, la clase número 4, que corresponde a reflexión y planeación educativa y pedagógica. Recordemos que este curso de ascenso y reubicación 2025-2026 enfatiza en 3 clases de contexto, 3 clases de reflexión de la práctica, 3 clases de praxis pedagógica y didáctica y 3 clases de ambiente de aula. Entonces pueden detener este video en cualquier momento, pueden detenerlo para analizar y profundizar en cada una de las diapositivas que el compañero Álvaro diseñó para ustedes. Damos inicio entonces. Tenemos una serie de momentos en esta clase de hoy, que es una revisión teórica acerca de el ciclo de calidad en la planeación docente, la cátedra de educación socioemocional, la naturaleza propia de la prueba de competencias de esta convocatoria de ascenso y reubicación, la corrección del simulacro número 4 y la evaluación de esta sesión. Entonces, ¿cómo mejorar la planeación docente? Entonces, hay que tener en cuenta las siguientes fases: la autoevaluación docente, una elaboración de planes de mejoramiento precisamente a partir de de esta autoevaluación y reflexión, la necesidad de cambios en nuestras prácticas pedagógicas con respecto a los diagnósticos que se realicen
Y en cuarto y último momento, el seguimiento permanente al desarrollo de los planes de mejoramiento de nosotros como maestros. Entonces, por supuesto que esta reflexión y planeación de la práctica educativa se refiere a un acompañamiento en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de apoyo y mejoramiento continuos, especialmente de la gestión de los maestros. Ya ingresando pues entonces en esta nueva cátedra de educación emocional, realmente es muy reciente y es importante apropiarla porque en la evaluación de este desempeño que tenemos en la prueba escrita, en el ascenso y la reubicación, pues nosotros sabemos que siempre que hay unas nuevas normativas, muchas de las preguntas están formuladas en ese sentido. Entonces hay que tener en cuenta especialmente los sucesos que se vienen presentando de salud mental, no solamente del magisterio como tal, sino también las crisis por las cuales atraviesan nuestros estudiantes, que se deben a múltiples factores, pero pues con ocasión de esta prueba se nos exige una serie de acciones pertinentes para poder salvaguardar el bienestar y la calidad de vida de nuestros estudiantes. Entonces hay una definición de educación emocional que es un proceso educativo, intencional, continuo y permanente que complementa el desarrollo cognitivo, permitiendo que la práctica educativa y pedagógica logre el desarrollo de competencias emocionales para potencializar el desarrollo integral de la personalidad y aumentar el bienestar personal y social. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué es inteligencia emocional, qué es expresar y regular las emociones propias. Es un espacio de autoconocimiento, de motivarse a sí mismo para reconocer y gestionar nuestras emociones, no solo las emociones de los maestros docentes, sino de nuestros estudiantes. Entonces hay varios libros que el maestro Álvaro recomienda en cuanto a inteligencia emocional, que es importante también conocerlas y ampliar nuestro bagaje teórico sobre el tema. Y esta cátedra de educación emocional entonces nos orienta hacia el desarrollo de algunas competencias, que es conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para que los estudiantes puedan comprender, expresar y regular sus emociones. De pronto esa palabra regular emociones puede ser más bien interpretada como la gestión correcta e integral de las emociones. En la regulación me parece que es un poco que se enmarca de pronto muy linealmente, muy jerárquicamente, muy inflexivamente el tema de la regulación emocional, más bien de pronto una gestión emocional, porque cómo gestionar mejor y pertinentemente las emociones a nivel individual, su reconocimiento y a nivel social, cómo estas emociones pueden afectar e influir en nuestro comportamiento. Hay que tener también en cuenta algunas situaciones o conductas de riesgo que realmente cuando no se gestiona de manera correcta nuestras emociones, pues los estudiantes, y no solamente los estudiantes, todas las personas tienden a desviar sus comportamientos hacia situaciones que los ponen en peligro, como el consumo de sustancias, como estilos de vida autodestructivos, el manejo inadecuado del estrés, emociones que pueden ser bastante autodestructivas, em, cosas como la autocrítica, cosas como gestionar muy mal las emociones, la autoestima, nuestra autoimagen, la imagen que tenemos de nosotros mismos que puede jugar un papel bastante importante o puede generar unas barreras de socialización para los cuales los maestros tienen también que estar preparados. Entonces, esta cátedra de educación emocional también estamos esperando que se nos indique cómo, si va a ser una cátedra o va a ser un ejercicio transversal
eh, a todas las áreas, ¿cierto? Se espera que sea un proceso formativo sobre docentes, cuidadores, también trabajadores y orientadores, liderado por el Ministerio de Educación Nacional, pues precisamente se están esperando esas indicaciones, y cómo a partir de lineamientos científicos y metodológicos se puede fundamentar esta cátedra en las aulas y en las instituciones educativas. Pues esto se debe también a unas encuestas nacionales de salud mental que indican que efectivamente hay altos índices de vulnerabilidades en la gestión de las emociones y por ende muchas situaciones de riesgo. Esta cátedra pues también refiere que tiene un enfoque territorial, así que es importante que nosotros profundicemos no solamente en la detención de cada una de estas diapositivas para que ustedes maestros puedan de pronto leer ampliamente estas nuevas legislaciones, sino que también para que dentro de la planeación escolar, dentro de nuestra planeación y dentro de nuestras funciones logremos establecer unos espacios pertinentes para que la cátedra emocional donde se está reconociendo su importancia desde el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud, pues también nosotros en las aulas podamos encontrar esos espacios pertinentes para poder hacer unos diagnósticos que nos lleven a el análisis de algunas causas y situaciones de riesgo en las cuales se pueden encontrar nuestros estudiantes, porque las escuelas tienen que ser entornos seguros y las escuelas tienen que también responder de una manera integral a cada una de las problemáticas, especialmente si se tiende a hacer un diagnóstico de unas situaciones o unas necesidades completamente dinámicas de no solamente del entorno de la institución, sino también a nivel interno en cada uno de los grupos en los cuales orientamos las clases. Entonces, hay que tener en cuenta. Ya para la prueba va a estar, por supuesto, diseñada en una manipulación de palabras, en la interpretación y el sentido que le podemos dar a ciertas palabras, puesto que la redacción de las preguntas en la prueba y la redacción de cada una de las respuestas, pues puede indicarnos un sentido diferente. Es interesante cómo un juego de palabras puede cambiar completamente el sentido de una oración y precisamente los distractores de la prueba son aquellos en los cuales nos estamos entrenando, detectar esos distractores para que podamos siempre atinar a la respuesta correcta del desempeño avanzado docente. También entonces tenemos que revisar que en esta sesión se está profundizando en reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica, donde precisamente se tienen en cuenta algunos componentes como la pertinencia de los propósitos pedagógicos y disciplinares. Estos propósitos son objetivos que hay que tener claros, contenidos que se articulan con un plan de estudios pertinente y que orienta el conocimiento disciplinar según cada nivel de los estudiantes. Por supuesto que tenemos que hacer un diagnóstico para saber cuál es el nivel de los niños cuando se recibe el grupo y con base a ese nivel de saberes y de aprendizajes organizar y planear nuestro plan de estudios y sobre todo las temáticas en las cuales vamos a hacer énfasis también con respecto a un análisis de contexto para que esos objetivos sean pertinentes. La idea también es que se reflexione constantemente con respecto a la planeación, que esta planeación así sea originalmente diseñada con unos presupuestos. Luego de un diagnóstico, esa misma planeación pueda ser revisada y pueda ser reformulada en caso de que las necesidades del grupo sean diferentes.
Este es un pantallazo de lo que encontramos en la formulación de los criterios a evaluar de la evaluación de carácter diagnóstico formativa, en la cual con la cual eh, se diseñan los criterios de evaluación de la prueba escrita. Entonces, la recomendación importante es que esa guía de evaluación de carácter diagnóstico formativa, ustedes la puedan descargar y puedan aprender y asimilar muy bien cuál es el desempeño avanzado, qué implica el desempeño avanzado docente, especialmente en el eje que estamos profundizando hoy, que es de reflexión de la práctica. Aquí también tenemos qué es lo que se va a evaluar con respecto a plan de estudios, a contenido disciplinar. Por ejemplo, este desempeño avanzado menciona que el docente en su práctica educativa y pedagógica organiza el conocimiento disciplinar articulando los contenidos con las características y diferencias de su grupo de estudiantes. Ese es el desempeño avanzado. ¿En qué se caracteriza el satisfactorio, mínimo e inferior? Pues que le hace falta acciones a esos docentes para poder llegar a responder de una manera pertinente a las problemáticas de sus estudiantes. De alguna manera, en alguno de los grados, esas respuestas satisfactorio a inferior no corresponden a lo que realmente se necesita en ese contexto y en ese momento y lugar. Ya para hacer de pronto un paralelo, hay que repasar también, hay que mirar esta guía de mejoramiento institucional continuo, porque también se enfatiza en esa cultura de evaluación, que no es solamente una evaluación para la institución y su mejoramiento, sino es una evaluación formativa, continua, para estudiantes y para docentes. Entonces tenemos unos niveles en los cuales se evalúan cada una de las gestiones que se llevan a cabo en las instituciones, desde el nivel uno que es apenas la existencia, hasta el nivel 4 que es un mejoramiento continuo. Y ese mejoramiento continuo se expresa en unas evaluaciones continuas y en un dinamismo para seguir mejorando. Entonces hay ciertos paralelos entre la guía 34 y la guía de ascenso de autoevaluación individual, ¿no? Entonces, en este proceso de ascenso y reubicación hay unos paralelos bastante similares, hay unos aspectos muy similares entre la guía de automejoramiento institucional y la guía de mejoramiento y de autoevaluación de los maestros. Por ejemplo, en esa gestión académica hay unos componentes como diseño pedagógico y curricular que son similares a la guía de evaluación de competencias para los docentes en este proceso de ascenso y reubicación, porque no solamente se busca que esta gestión académica sea pertinente, sea actualizada, sino que además esa pertinencia de propósitos curriculares y pedagógicos también es evaluada en nuestra guía de ascenso y reubicación, nuestro ejercicio de evaluación de ascenso y reubicación. ¿Por qué? Porque se quiere demostrar que el desempeño avanzado docente siempre procura al mejoramiento institucional, apunta al mejoramiento institucional. Entonces, somos un elemento, somos un recurso humano, que realmente ese concepto de recurso también es sujeto a varias críticas, pero pues realmente aquí se está demostrando que las funciones docentes y el desempeño avanzado docente siempre tiene que asegurar el mejoramiento institucional en sus aspectos de planes de estudio, enfoques metodológicos, recursos de aprendizaje y jornadas escolares. Entonces, igual como las categorías de estos diseños pedagógicos y curriculares de las guías 34 de calidad educativa, también como en estas guías se asigna un nivel, un puntaje hacia el mejoramiento continuo, también hay un paralelo
y una similitud directamente proporcional entre el desempeño docente y el mejoramiento continuo institucional, ¿sí? Entonces, siempre una cultura de la evaluación, siempre que sea un proceso formativo, participativo, oportuno, articulado con la propuesta pedagógica de la institución. Ya entonces, con esas claridades, vamos a dar inicio a la explicación de cómo se diseñó y cuáles las respuestas correctas a cada una de las preguntas del simulacro número 4. Tener en cuenta que esa construcción de palabras se hace en unos contextos diversos y que las opciones de respuesta obedecen a unos estudios de caso. ¿M? La articulación entre estudios de caso y la normativa jurídica con concordancia en esas normas educativas que todos debemos apropiar. Hay normas nacionales que aún tenemos que apropiar. Entonces, con base en ese conocimiento teórico y jurídico, se diseñaron estas preguntas. Tenemos entonces la pregunta número 1, que dice, la planeación de la práctica educativa y pedagógica en los colegios es un ejercicio de construcción colectiva, continua, permanente y flexible, que les permite a los educadores y a otros profesionales en pedagogía diseñarla, organizarla y estructurar procesos con el fin de promover los desarrollos y aprendizajes de las niñas y niños de los adolescentes escolares en correspondencia con los esfuerzos de las familias, desde sus prácticas culturales, usos y costumbres. Al centrarse en las necesidades, intereses y potencialidades de cada persona, la planeación pertinente busca diseñar experiencias educativas significativas y relevantes que promuevan el aprendizaje auténtico y el desarrollo integral de los estudiantes. Este enfoque reconoce que no existe una fórmula única o estándar para la planificación, sino que cada contexto requiere estrategias flexibles y adaptativas que respondan de manera eficaz a las características y necesidades específicas de quienes participan en el proceso educativo. Desde lo aquí señalado se puede afirmar que el enfoque principal para la planeación de la práctica educativa y pedagógica pertinente se caracteriza por. Entonces tenemos en cuenta, por favor, que cada una de las preguntas es una pregunta de nivel formativo, en donde el desempeño avanzado se muestra también en la formulación de la pregunta. Entonces, la preparación y la respuesta de cada uno de estos simulacros, tan solo este análisis y esa lectura del encabezado de la pregunta nos va a orientar hacia cuál es el desempeño pertinente del docente. La respuesta a la respuesta correcta es la a la pregunta número 1. Vamos a revisar por qué. Diagnosticar con apoyo de algunas dependencias educativas para acceder a información relevante sobre los estudiantes y así definir una planeación pertinente y efectiva. Entonces aquí es avanzada porque está haciendo un diagnóstico relevante sobre los estudiantes y a partir del diagnóstico definir la planeación que sea más efectiva. ¿Por qué la B, la C y la D no son correctas? Dice la B, categorizar las diferencias individuales desde los contextos familiares, socioeconómicos y culturales para aplicar un enfoque diferenciado a todos los estudiantes y cursos escolares. Nosotros aquí la diferencia entre la A y la B es que la B inicia con categorizar. Sin embargo, nosotros sabemos que un paso previo a la categorización es el diagnóstico. Por eso la B es significativa y por eso la A es avanzada. La significativa es correcta, pero en la parte en la que se equivoca es en primero ejercer un ejercicio de categorización y no diagnóstico. Vamos con la C. Considerar las diferencias individuales y culturales de cada niño, niña y grupo o familia desde las realidades de sus contextos. Aquí la palabra considerar es opcional, entonces un docente considera las diferencias individuales desde las realidades de sus contextos. Además, no está ejerciendo ninguna acción
que promueva la modificación de sus prácticas a partir de las diferencias individuales. No me dice nada que no sea de pronto una invitación a la acción. Es incorrecta. Y la D, priorizar las diferencias culturales, especialmente al considerar su influencia directa sobre las necesidades específicas de cada persona dentro de un curso escolar. Priorizar las diferencias culturales realmente suena más a un estereotipo o a una estigmatización o a una exclusión con base en ideología cultural o sentir cultural o bagaje cultural o conocimiento o conocimiento base del contexto. Entonces, realmente aquí no tiene ningún tipo de acción. Me está diciendo que va a considerar su influencia directa sobre las necesidades de cada persona dentro del curso. Entonces aquí solamente está considerando su influencia y realmente las diferencias culturales tienen una influencia directa sobre las necesidades educativas de cada estudiante. Y esa es una premisa que los docentes no solamente tienen que considerar, sino que tienen que apropiar. Entonces, por eso la respuesta a la pregunta número 1 es la A. Vamos con la pregunta número 2. El enfoque de la planeación de la práctica educativa y la pedagógica implica un compromiso activo con la identificación de las necesidades, intereses y potencialidades individuales y colectivas, así como el reconocimiento de las diversas formas de conocimiento presentes en el entorno educativo. El desarrollo de dicha planeación radica en la comprensión profunda y respetuosa de las realidades contextuales y culturales de los estudiantes, sus familias y comunidades. Por ello, el educador, para cumplir con su labor en el aula, diseña la estrategia didáctica como una planificación del proceso de la práctica pedagógica, lo cual le compromete en una toma de conciencia de las decisiones que debe adoptar de manera crítica y reflexiva con relación a las actividades, métodos y técnicas tanto de enseñanza como de aprendizaje para atender a tales necesidades, intereses y potencialidades individuales y colectivas de sus estudiantes. Desde esta concepción, el educador debe considerar tres dimensiones infaltables en su planeación pedagógica, las cuales son: la respuesta correcta a la pregunta número 2 es la C, la misión institucional, los contenidos disciplinares y las posibilidades cognitivas de los estudiantes. Entonces, esas tres dimensiones son las que tienen que orientar la reflexión pedagógica del maestro. Entonces tenemos la misión institucional porque toda la práctica educativa la enmarca el proyecto educativo institucional. No podemos salirnos de lo que se plantea en el PEI, porque lo planteado en el PEI es una construcción colectiva que enfoca y prioriza un perfil de egresado con un contexto particular. Los contenidos disciplinares, ¿por qué? Porque somos especialistas en un tipo de conocimiento, en una rama del saber. Y esos contenidos disciplinares son los que vamos a orientar en nuestra práctica. Es lo que es nuestro saber y nuestra formación, de la cual somos completamente responsables para hacer una transposición didáctica pertinente y que esos contenidos disciplinarios, ese saber y esos temas lleguen a los estudiantes de una manera pertinente, de una manera motivante, que amplíe esa motivación y ese ánimo de saber y de conocer y de educarse. Y por último, las posibilidades cognitivas de los estudiantes, porque si bien tenemos el conocimiento, tenemos que hacer un análisis desde el PEI y un análisis desde los saberes previos de los estudiantes, desde dónde parten y con base a ese diagnóstico, entonces podremos
enfocar mejor nuestra práctica pedagógica. Que no vamos a enseñar a un grupo donde nuestros estudiantes no tengan los saberes eh, pertinentes para comprender lo que yo estoy hablando. Entonces, con base en esos tres pilares, se desarrolla nuestra práctica. Vamos a mirar por qué la A, la B y la D no corresponden a un desempeño avanzado. Dice la A, el método de indagación, la táctica educativa y las técnicas de registro de información. Realmente los métodos de indagación pueden ser diversos, pero siempre me conducen a mí hacia un resultado. No nos vamos a concentrar en el método para indagar, porque no es el fin al cual vamos. El fin al cual trabajamos como maestros es el PEI, la disciplina y el diagnóstico que hacemos de nuestros estudiantes. Esto del método de indagación, la táctica educativa son irrelevantes si nosotros no ejercemos un diagnóstico pertinente, porque depende del diagnóstico a nuestros estudiantes que vamos a diseñar métodos de investigación, que vamos a tener en cuenta una u otra táctica educativa y igual, esto es bastante operativo, las técnicas de registro de información. Tenemos que tener conocimiento en estas tres, pero estas tres a mí me conducen a un diagnóstico. Entonces, estas tres son importantes únicamente para la indagación en posibilidades cognitivas de los estudiantes. Cuando yo hago un diagnóstico, yo utilizo estas herramientas. Entonces, la respuesta A es una respuesta que me orienta hacia herramientas para hacer un diagnóstico, no dimensiones para analizar. La B me dice las recomendaciones del rector, las normativas del ministerio y el modelo pedagógico internacional. Aquí todo cae sobre terceros, no sobre lo que el maestro puede hacer en el aula. El rector me puede hacer algunas indicaciones, pero realmente la práctica educativa en el marco de la autonomía docente a mí me invita a que yo soy un profesional idóneo para realizar un diagnóstico y para hacer unas estrategias didácticas pertinentes. El rector, por supuesto, me puede recomendar, pero más que nada es una conversación acerca de desempeño que no, el profesional idóneo para revisar las estrategias es el propio maestro. Entonces, esta respuesta B a mí me está conduciendo mm, hacia una información de terceros que no es pertinente a lo que estoy viviendo en mi realidad. La respuesta C es la correcta, la respuesta D me dice los criterios más adecuados, ser creativo didácticamente y los recursos disponibles. Pues están los tres aspectos bastante desarticulados. Em, los criterios más adecuados pues obedecen al diagnóstico. Ser creativo didácticamente, eso es ya involucrar la praxis educativa y pedagógica. Por supuesto que hay que tener mucha creatividad en plantear unas estrategias didácticas y pues no me voy a condicionar con respecto a los recursos disponibles, ¿sí? Voy a buscar unos nuevos recursos que puedan motivar el aprendizaje. Para la pregunta número 3. El proceso de planeación educativa debe pensarse como un ejercicio participativo y que permita identificar los cambios, necesidades, posibilidades y ritmos propios de cada comunidad. En una institución educativa se cuenta con un enfoque metodológico y estrategias de divulgación accesibles para todos que hacen explícitos los acuerdos básicos relativos a las opciones didácticas que se emplean para las áreas, asignaturas y proyectos transversales, así como de los usos de recursos. Sin embargo, se encuentra que a través de los padres de familia y acudientes, los estudiantes de diversos grados escolares han manifestado su inconformismo por las excesivas tareas escolares que los educadores están asignando, sin consideración al hecho que el retorno a casa les demanda un tiempo considerable,
lo cual les limita el tiempo para el cumplimiento o, en su defecto, el tener que trasnochar para su desarrollo. Desde la perspectiva crítica de los estudiantes que se quejan, se podría inferir que dicho establecimiento. Entonces, el establecimiento es la pregunta, entonces la respuesta correcta a la pregunta 3 es la C. El establecimiento cuenta con una política de evaluación de los desempeños académicos de los estudiantes, pero no aborda la regulación de tareas escolares, por lo cual son los docentes los que establecen los criterios para su asignación. Pues esto literal es lo que está sucediendo en la pregunta. La institución no aborda la regulación de las tareas escolares porque los docentes están sobrepasándose en esa asignación. Ellos son los que están causando el traumatismo con la sobreasignación de tareas. Es literal lo que está pasando. Vamos a mirar por qué las respuestas A, B y D no son correctas o no demuestran un desempeño avanzado. La A dice, reconoce que las tareas escolares tienen una gran importancia pedagógica, sin embargo, parece que los docentes las manejan bajo criterios individuales sin considerar el contexto de realidad de los estudiantes. Esto es cierto, pero a mí me están preguntando el rol del establecimiento educativo, es decir, de la institución como tal. Eh, en ningún momento el enunciado dice que el establecimiento completo reconoce que las tareas escolares tienen una gran importancia pedagógica. Entonces, en ningún momento se está avalando que las tareas escolares son trascendentales en el ejercicio educativo, ¿sí? Eh, sí, por supuesto que está reconociendo que los docentes son quienes manejan individualmente ese discurso, pero no es una política escolar. Entonces la A no es la correcta. La B. En algunas sedes hay algunos acuerdos básicos entre docentes y estudiantes acerca de la intencionalidad de las tareas escolares para algunos grados, niveles o áreas, la cual ha minimizado potenciales conflictos. Aquí realmente está mintiendo porque en ningún momento ha minimizado potenciales conflictos. El conflicto es la asignación de las tareas. Entonces, esto está equivocado con respecto a la formulación de la pregunta. Y la D dice, la evaluación de desempeño académico de los estudiantes responde a criterios individuales o de áreas, lo que ha permitido que se generen estas problemáticas en las relaciones familia-escuela. Esto no obedece a la realidad porque las problemáticas de familia-escuela es la asignación de tareas y en la respuesta D no se ha mencionado la asignación de trabajos escolares para las casas. Por tanto, la respuesta correcta a la pregunta 3 es la C. Vamos con la pregunta número 4. El establecimiento educativo que mejora continuamente desde la planeación y gestión administrativa y financiera se debe caracterizar por tener un plan de adquisición de los recursos para el aprendizaje que garanticen la disponibilidad oportuna de los mismos y su utilización para potenciar la participación de los estudiantes. En concordancia con el direccionamiento estratégico y las necesidades de los docentes y estudiantes. Sin embargo, en una institución educativa se ha generado desesperanza e indignación por parte de los educadores de las diferentes áreas académicas y sedes escolares porque año tras año ha sido recurrente que las solicitudes formales de recursos didácticos que se formalizan en la rectoría para su aprobación en consejo directivo no son tenidas en cuenta para su aprobación o si son aprobadas no se concretan como adquisiciones de acuerdo con el presupuesto aprobado en la debida vigencia. Entonces estamos hablando de recursos que se solicitan a consejo directivo. Desde este contexto se puede afirmar que esta institución se caracteriza porque me dice que la respuesta correcta es la D. No cuenta con un plan para la adquisición de los recursos didácticos para el aprendizaje que consulte las demandas de su direccionamiento estratégico y las necesidades de los docentes y estudiantes, pues esto es literal lo que está sucediendo. No cuenta con un plan de adquisición de recursos. Esto está describiendo literal cómo se formuló la pregunta. La A, la B y la C son respuestas incorrectas. Miremos por qué.
La A me dice, en los procesos de adquisición de los recursos didácticos para el aprendizaje priman los intereses aislados de algunos docentes o los criterios de la administración municipal. Pues realmente pues esto no obedece a la verdad de lo que está sucediendo en la institución, porque en ningún lugar ni hay procesos de adquisición porque no se les da prioridad, ni se puede de pronto direccionar a que priman los intereses de algunos docentes. Tampoco se está mencionando la administración municipal en la adquisición de recursos. Por tanto, la A no es una respuesta correcta. La B. La institución evalúa periódicamente la disponibilidad y calidad de los recursos didácticos para el aprendizaje, pero no realiza ajustes a su plan de adquisiciones. No se menciona que haya una evaluación periódica de la disponibilidad y calidad de los recursos. Precisamente esa es una de las problemáticas. La C, la adquisición de los recursos didácticos para el aprendizaje no se realiza en el momento en el que se presentan las necesidades y no hay un plan que oriente esa actividad. O sea, esta es correcta, por supuesto, pero no cuenta con un plan de adquisición. Aquí en la C se asegura que hay un ejercicio de adquisición de recursos didácticos, pero en la realidad y en lo que nos menciona la pregunta, no existe un plan para esa adquisición. Y la C me está diciendo que sí existe un plan de adquisición de recursos didácticos, lo cual es incorrecto. La respuesta a la pregunta 4 es la D. Con la pregunta 5, que dice lo siguiente. El establecimiento educativo que mejora continuamente desde la planeación y gestión administrativa y financiera se debe caracterizar por tener un plan de adquisición de los recursos para el aprendizaje que garantice la disponibilidad oportuna de los mismos y su utilización para potenciar la participación de los estudiantes en concordancia con el direccionamiento estratégico y las necesidades de los docentes y estudiantes. Sin embargo, en una institución educativa se ha generado desesperanza, la misma. Entonces, esta tiene básicamente el mismo enunciado de la cuarta pregunta, pero me dice, desde este contexto y para hacer efectivo el aporte de los suministros y dotación de recursos didácticos para el aprendizaje como evidencias de procesos de autoevaluación y de mejora continua en la gestión administrativa y financiera, se exigiría que la condición de mayor atención sería. Entonces, ¿cómo es que se puede mejorar la situación que encontramos en la pregunta 4, que tiene exactamente el mismo enunciado? Me dice para la pregunta 5 que la respuesta correcta es la B. El proceso participativo y oportuno para determinar las necesidades de adquisición de suministros de insumos, recursos didácticos y mantenimiento de los mismos, que esté articulado con la propuesta pedagógica de la institución. Entonces, para mejorar esa situación, pues por supuesto que se necesita un proceso participativo, oportuno, continuo, para hacer un diagnóstico de las necesidades y así poder hacer un plan de adquisición de recursos didácticos y sobre todo de mantenimiento de los mismos, que tenga pertinencia con los propósitos de la institución. La A, la C y la D son respuestas incorrectas. Miremos por qué. La A dice, el proceso establecido para garantizar la adquisición y la distribución oportuna de los recursos didácticos para el aprendizaje necesarios, donde los directivos docentes establezcan las prioridades de inversión. El directivo docente no puede establecer unas prioridades de inversión porque ahí no está contando con la participación de docentes y estudiantes. Entonces la A es incorrecta. La C. La revisión y evaluación periódica en su proceso de adquisición y suministro de recursos didácticos para el aprendizaje en función de la propuesta pedagógica y efectuando los ajustes necesarios para mejorarla. Esta es correcta, pero no tiene en cuenta el proceso participativo de la comunidad educativa. La D me dice proceso de adquisición de los recursos para el aprendizaje donde se atendieran
todos los requerimientos de los docentes, pues son ellos los que realmente están comprometidos con la labor educativa. Entonces, aquí únicamente se está teniendo en cuenta la voz de los docentes y para hacer un plan de adquisición de recursos educativos debería de contar con las voces de toda la comunidad. La respuesta 5, la pregunta 5, entonces la respuesta correcta es la B. Pregunta número 6 dice, la planeación de clases es reconocida como la estrategia institucional que posibilita establecer y aplicar el conjunto ordenado y articulado de actividades para, primero, la consecución de un objetivo relacionado con un contenido concreto. Segundo, la elección de los recursos didácticos. Tercero, el establecimiento de unos procesos evaluativos. Y cuarto, la definición de unos estándares de referencia, según el Ministerio de Educación Nacional 2008. Los planes de aula establecen sistemas didácticos accesibles a todo el estudiantado que minimizan barreras al aprendizaje y están relacionados con el diseño curricular y el enfoque metodológico. En un establecimiento educativo, dentro del proceso de balance de planta docente, las autoridades decidieron cerrar una sede rural por baja matriculación de estudiantes de educación secundaria, los cuales fueron trasladados a la sede central. En el proceso de adaptación escolar de estos estudiantes, los docentes a cargo observaron que los estudiantes presentan barreras conceptuales para el aprendizaje, pues los contenidos de aprendizaje adquiridos en la sede rural no se corresponden con los desarrollos académicos adelantados en la sede central. Ante esta situación, los docentes concluyen que la causa de esta situación obedece principalmente a ¿qué? La respuesta correcta a la pregunta número 6 es la A. Me dice, los planes de clase de los docentes de la sede rural desarrollaban el plan de estudios, pero sus componentes no son aplicados en todas las sedes, niveles, áreas o grados. Entonces no me está diciendo ningún tipo de medición, sino que hay una disparidad entre sedes, niveles, áreas o grados en las sedes, por lo menos de la institución educativa. Entonces, al cerrar la sede rural y obligar a los estudiantes a llegar a otra sede diferente, pues hay que tener en cuenta los niveles que no van a ser o los contenidos que no van a ser absolutamente sincrónicos, porque el contexto rural tiene unas dinámicas muy diferentes al contexto urbano y también, por supuesto, los enfoques y las prioridades que se lleven a cabo en esa sede rural, pues son diferentes a las diferentes sedes. Me dice la B, la C y la D, pues que no corresponden a un desarrollo avanzado, a un desempeño avanzado docente. La B, los docentes de la sede rural solo contaban con una herramienta de planeación muy general en la que se explicitan primero los contenidos del aprendizaje, los logros y los recursos didácticos, pues realmente en la introducción a la pregunta no se especifican los contenidos o las herramientas de la planeación de la sede rural en específico, sino de la institución como tal. Entonces, también tenemos que inferir que pues en la educación rural como tal no se priorizan los contenidos, los logros o los recursos didácticos. Se priorizan otros temas como por ejemplo los contextos y la adaptación de los conocimientos a unas particularidades propias. Entonces, me parece que este es demasiado, hace un análisis muy superficial del fenómeno. La respuesta C dice, no se revisa y evalúa periódicamente la estrategia de planeación de clases y no se utilizan los resultados para implementar medidas de ajuste y mejoramiento para el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Pues por supuesto que no se establecen unas medidas de ajuste. Los estudiantes de la sede rural fueron desplazados a una sede urbana u otra sede. Entonces, por supuesto que tienen que darse unas medidas de ajuste para que las competencias previas de los estudiantes pues puedan tener una pertinencia a las nuevas demandas de una sede diferente y unos objetivos diferentes. Y la D dice, los estudiantes provenientes de la sede rural no tienen el nivel de desempeño académico esperado para su escolaridad y los docentes a cargo tampoco brindan un apoyo necesario para la nivelación escolar. Entonces, aquí hay
una estigmatización sobre el proceso educativo de la sede rural. Me están diciendo que no tienen el nivel académico esperado para su escolaridad, es decir, está evaluando como inferior el desempeño de los docentes de la sede rural, sin tener en cuenta que la sede rural pues tiene otras prioridades que no son el, el aprendizaje de temas o contenidos, sino otro tipo de formas de ver la realidad. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta número 6 es la A. Vamos con la pregunta número 7. Dice, en un establecimiento educativo, la trazabilidad en los últimos años escolares de los resultados en las pruebas saber indican que en diversas áreas académicas obligatorias los resultados estandarizados de la institución están por debajo del promedio nacional. Ante estas estadísticas desalentadoras, las directivas docentes, en concurso con los docentes, han definido como una de las estrategias de mejoramiento continuo involucrar a los estudiantes y docentes de los grados décimo y undécimo en procesos de preparación para las pruebas saber. Ello ha significado la autoevaluación docente, dándole mayor prelación a los estilos pedagógicos que practican antes que a la preparación de los estudiantes en el análisis de las preguntas como un ejercicio mecánico e instrumental. Desde este criterio de mejoramiento se considera que los estudiantes deberían enfocar la planeación de su práctica pedagógica desde la concepción de un modelo pedagógico institucional caracterizado por qué. Desde este criterio, entonces, se tiene en cuenta que la respuesta correcta a la pregunta número 7 es la D. Se realiza un seguimiento sistemático de las prácticas de aula, verificando su impacto en los aprendizajes de los estudiantes y en el desempeño de los docentes, lo cual permite promover estrategias para fortalecerlas con su incidencia en las pruebas saber. Entonces, aquí se está relacionando los resultados de las pruebas con un sistemático seguimiento de las prácticas dentro del aula. ¿Cuánto es que se impactan en los aprendizajes significativos de los estudiantes? Y ahí pues se promueven estrategias para fortalecerlas, es decir, para fortalecer las prácticas de aula que realmente tienen un impacto en los estudiantes. Vamos a mirar por qué las respuestas A, B y C son incorrectas. La A dice, se privilegian las perspectivas de docentes y estudiantes en la elección de contenidos que favorecen el desarrollo de competencias con la oportunidad de participar en la elección de temas y estrategias de enseñanza encaminados a las pruebas saber. Entonces, aquí pues se privilegian las perspectivas de los docentes y los estudiantes, pero si el objetivo es encaminarnos hacia los resultados avanzados en la prueba saber, pues se tiene que hacer primero un diagnóstico de qué es lo que está fallando, identificar cuáles son los aprendizajes que generan un mayor impacto. Cuando entonces utilizamos como método de indagación únicamente las perspectivas de docentes y estudiantes, es decir, lo que perciben. Se privilegian esas perspectivas en elección de contenidos. De pronto, nuestras perspectivas docentes y de estudiantes, al estar sin hacer un diagnóstico de lo que realmente impacta, pues vamos a apuntar al fortalecimiento de pronto de competencias o contenidos que no son relevantes para el objetivo de incrementar los resultados en las pruebas. Entonces, mientras la respuesta de que es de nivel avanzado verifica, ¿sí?, cuáles son los contenidos que impactan realmente los aprendizajes, ¿sí?, para fortalecerlas, mientras que la respuesta correcta es revisar cuáles son los contenidos que impactan. La respuesta A, aunque es correcta y sobresaliente, no es pertinente en su totalidad para tener un desempeño significativo en las pruebas saber, porque
está dirigido a nuestras propias perspectivas y no menciona un diagnóstico ni un impacto positivo. ¿Mm? Entonces, si esto se diluye en lo que yo quiera o los estudiantes quieran aprender y queramos enseñar, pues se está diluyendo el objetivo que es la prueba saber. La respuesta B dice, el trabajo de clase privilegia lo disciplinar como fuente exclusiva de estructuración de contenidos de enseñanza y la exposición magistral del conocimiento, lo cual permite una mayor efectividad al enfrentar al estudiante a las pruebas de estado. Entonces, privilegiar lo disciplinar como fuente exclusiva para estructurar los contenidos, pues es una enseñanza muy tradicional, memorística, mecanicista, que es lo que precisamente incluso en la formulación de la pregunta nos indica como incorrecto. Entonces la B no lo es, no es correcta. La C dice, se presentan esfuerzos colectivos por trabajar con estrategias alternativas en la clase magistral, teniendo en cuenta los intereses, ideas y experiencias de los estudiantes como base para estructurar las actividades pedagógicas y en especial las pruebas saber. Pues sabemos que el diseño de las pruebas saber obedece exclusivamente a contenidos específicos, no obedecen a intereses, ideas y experiencias de estudiantes como esa base para estructurar la prueba saber. Entonces, por supuesto que al emplear y al tener en cuenta intereses, ideas, experiencias, motivaciones, pues no vamos a lograr el objetivo de los contenidos propios realmente que son evaluados en la prueba. Entonces, la pregunta número 7, la respuesta correcta es la D. Para la pregunta número 8 tenemos, la política pública educativa actual establece que la educación de calidad estará centrada en la transformación curricular y pedagógica a través de la formación integral, la formación y desarrollo de la profesión docente, la construcción y mejoramiento de ambientes de aprendizaje pertinentes al territorio, convirtiendo a la escuela en un lugar alrededor del cual se organizan las comunidades. En este sentido, un docente, para poder adelantar la planeación de su práctica pedagógica, deberá tener presente. La respuesta correcta a la pregunta 8 es la B. La formulación de objetivos pedagógicos específicos y bien definidos con temas en clase que estén en coherencia con los diseños curriculares y que los contenidos definidos atiendan las necesidades, experiencias e intereses de sus estudiantes. Entonces, que los contenidos tengan relación con un diseño curricular, tengan coherencia con ese diseño curricular, pero que también atiendan las necesidades, experiencias e intereses de los estudiantes, pues va a ser que sean absolutamente pertinentes, que los niños encuentren una motivación para aprenderlos. Específicamente en la formulación de esos objetivos pedagógicos muy bien definidos. Miremos por qué la A, la C y la D no son correctas. La A, la consideración de los estándares curriculares o los objetivos de aprendizaje establecidos, dando cumplimiento estricto a los contenidos definidos y enseñándolos con la profundización exigida para el fomento del pensamiento crítico y su aplicación en contextos reales. Entonces está muy bien redactada esa respuesta. Sin embargo, ¿en qué se diferencia? Bueno, da cumplimiento estricto a los contenidos definidos, ¿sí? Realmente pues está haciendo una gran profundización a los contenidos y parece que el enfoque total del desempeño docente está dirigido únicamente a los contenidos. Si nosotros revisamos la diferencia entre la B, que es avanzada, y la A, que es sobresaliente, en la A encontramos mucha más motivación y pertinencia sobre los estudiantes, mientras que la A está completamente, tiene una prioridad exclusiva a contenidos y a profundización en contextos reales. Entonces la visión y los fines educativos cambian porque mientras la B está centrada en los estudiantes, la A está centrada sobre los contenidos.
La respuesta C dice el reconocimiento de la importancia de la interacción pedagógica como un pilar del proceso educativo, donde la organización del trabajo de aula privilegia la relación unilateral con el docente. Esto de relación unilateral con el docente, pues ahí no tiene en cuenta las opiniones de estudiantes ni cómo ellos pueden construir un diseño curricular. Entonces, no es pertinente la C. Y la D, la actualización de los contenidos de aprendizaje para reflejar los avances en su disciplina del saber o los cambios en la sociedad, lo cual sea un ejercicio de reflexión permanente sobre la práctica desde los contenidos más relevantes. Contenidos más relevantes indica pues una subjetividad exclusiva del docente, no se tiene en cuenta la opinión de los estudiantes y me dice que hay que también estar muy pendiente de la actualización de los contenidos, pero en esa actualización de los contenidos no tiene en cuenta las necesidades previas de los estudiantes, sus saberes, el interés, ¿cierto? Ni el contexto. Entonces, por tanto, la respuesta correcta a la pregunta 8 es la B, con un desempeño avanzado. Para la pregunta número 9, en un establecimiento educativo, el colectivo de docentes de una área académica obligatoria en cumplimiento de su reunión oficial se ha reunido para analizar el nivel de desempeño de los estudiantes de los grados escolares a su cargo, tomando como referente el cumplimiento de las etapas oficiales del proceso de recuperación académica institucional. Al examinar las cifras de aprobación y pérdida en la finalización del periodo académico y agotado su proceso de recuperación, observan que un significativo número de estudiantes presentan notables dificultades en sus estudios con relación a las asignaturas del área académica. Por lo anterior, el colectivo de docentes decidió socializar el proceso de recuperación que ha adelantado cada uno de sus integrantes desde las etapas que consideró relevantes y aplicó en dicho proceso, lo cual permite inferir que la respuesta correcta a la pregunta número 9 es la C. Se ha ejercido el derecho de su libertad de cátedra, pero desconociendo que las etapas oficiales del proceso de recuperación académica son el resultado de un acuerdo institucional vinculante dentro del proceso de mejoramiento continuo. Entonces, el proceso de recuperación que llevó a cabo el estudiante, ¿sí? Él lo llevó a cabo de una manera unilateral. Entonces, hay un acuerdo institucional en el sistema institucional de evaluación y promoción de estudiantes. Es realmente un acuerdo con el cual no solamente se le da oportunidad al estudiante de recuperar como tal, sino de mejorar en el aprendizaje significativo de ciertos contenidos. Entonces, la libertad de cátedra es una apuesta para que el docente, que es un profesional idóneo en el saber pedagógico, pueda formular estrategias para el fortalecimiento de las competencias donde los niños o jóvenes encuentran debilidades, pero siempre tiene que ser y obedecer a unas etapas del sistema institucional de evaluación de estudiantes. Entonces, lo que hizo el docente en la formulación de esta pregunta no está reconociendo que esto obedece a unas etapas de un proceso institucional, en donde todos los estudiantes que tienen unas competencias por fortalecer realmente mejoren y sobre todo de manera continua. Entonces este docente está traduciendo su práctica y la respuesta C es la que me describe lo que hizo el docente en el encabezado de la pregunta, ¿sí? El docente en el encabezado de la pregunta está desconociendo unas etapas de un acuerdo institucional en donde siempre se procura el mejoramiento continuo del niño, porque la reprobación es un reflejo de la incapacidad del maestro para
asignar estrategias didácticas con las cuales el niño pueda fortalecer sus competencias. Las respuestas A, B y D son incorrectas y vamos a analizar por qué. La respuesta A dice, se ha tenido en cuenta los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir al finalizar el periodo académico en el área y cada grado, pero aún así los estudiantes pierden. Realmente los estudiantes no pierden, ¿sí? El estudiante reprueba porque el docente es incapaz de formular estrategias con las cuales los estudiantes puedan fortalecer sus competencias. Aquí hay que cambiar mucho el discurso, ¿sí? Porque el discurso no puede ser traducido en que el niño pierde, ¿sí? El niño reprueba, ¿sí? No, el niño debe mejorar en ciertos contenidos, en cierta apropiación de saber. Entonces, por eso de pronto la A es desempeño mínimo en docencia. La B dice, se han diseñado e implementado estrategias ya concertadas para apoyar a los educandos de acuerdo con los contenidos de aprendizaje propios del periodo académico en cuestión, pero aún así los estudiantes pierden. Realmente lo que se dice en el encabezado de la pregunta es que no hay una concertación, ¿sí? Entonces no obedece a lo que dice el encabezado de la pregunta. Igual, aún así los estudiantes pierden. Realmente ese no es el discurso que, que se requiere para un desempeño avanzado docente. ¿Mm? Y la última, la de el proceso de recuperación académica responde a criterios individuales, lo cual ha incidido en que no se considera la efectividad de las estrategias definidas y concertadas para el aula, para el área, en la planeación de la práctica educativa y pedagógica. Entonces, por supuesto que esto es correcto. ¿Mm? El proceso de recuperación académica responde a criterios individuales. ¿Mm? Pero pues en esta argumentación no está contemplado el acuerdo institucional de mejoramiento continuo. Entonces acá es una argumentación que es correcta, porque se sabe que es individual, se sabe que es concertada en el área, ¿sí? Se sabe que está dentro de la planeación de la práctica educativa, pero no tiene en cuenta el sistema institucional de evaluación de estudiantes, que es súper importante porque es un acuerdo institucional. Entonces, no podemos estar desconectados de ese acuerdo que incluso se encuentra en el manual de convivencia. Entonces, hay que tener muchísimo en cuenta esas normativas. Ya para cerrar, tenemos la pregunta 10. En una institución educativa, los colectivos docentes de las distintas áreas académicas están informados que su modelo pedagógico reconoce la importancia de organizar los contenidos de aprendizaje considerando los niveles de desarrollo de los estudiantes. Esta concepción implica que las prácticas educativas y pedagógicas de los docentes estén fundamentadas en el conocimiento de los hábitos de estudio de sus estudiantes, sus estilos de aprendizaje, los problemas y trastornos de aprendizaje, así como la identificación de aquellos estudiantes con capacidades excepcionales. Sin embargo, en la autoevaluación del desempeño realizada por el colectivo docente del nivel de básica primaria, se reconoce que se practican limitados métodos, técnicas y herramientas para la evaluación de las capacidades, habilidades y destrezas de los niños y niñas escolares, las cuales han sido evaluadas de una forma memorística, instrumental, lineal y de manera superficial, pues se siguen utilizando procedimientos de la escuela tradicional. En desarrollo de este interesante debate reflexivo y propositivo se llega al punto en que los docentes señalan que posiblemente han subestimado y descuidado al prestar atención a la identificación de estudiantes con talentos excepcionales, por lo que asumen priorizar en la planeación algunas estrategias pedagógicas caracterizadas por. Entonces, el desempeño avanzado se demuestra en la respuesta A, que dice, la planeación orientada a la utilización de una variedad de herramientas de evaluación como pruebas estandarizadas y expresión oral, observaciones en el aula, actividades creativas, muestras de trabajo y portafolios para obtener una imagen adecuada de las capacidades del estudiante en diferentes áreas. Entonces, aquí me está demostrando una planeación y un diseño didáctico
y una serie de estrategias con las cuales hay una gran diversidad y expresividad de las competencias que los niños expresan, que los niños tienen, o esas habilidades donde los niños tienen fortalezas. Hay una gran variedad. Entonces vamos a mirar por qué la B, la C y la D no corresponden con desempeño avanzado docente. Me dice la B, un seguimiento sistemático de las prácticas de aula, verificando su impacto en los aprendizajes de los estudiantes y en el desempeño de los docentes y promoviendo estrategias para fortalecerlas. Aquí únicamente se está revisando las prácticas de aula docente. Aquí no estamos analizando bajo ninguna estrategia cómo se expresan o cuáles son las fortalezas de los estudiantes. ¿Mm? La respuesta se dice, la participación directa de la Comisión de Evaluación y Promoción, la cual tiene como una de sus funciones el analizar los casos de los educandos con desempeños excepcionalmente altos, con el fin de recomendar actividades especiales de motivación y promoción anticipada. Realmente esta respuesta está demasiado descontextualizada porque la participación de la Comisión de Evaluación y Promoción no tiene nada que ver con las recomendaciones o los diseños didácticos o los diseños de estrategias para poder evaluar cómo los niños de pronto expresan sus habilidades. Este es un caso de análisis exclusivo del aula y del docente como profesional en la educación. Entonces, esta respuesta está errada. Por último, la D dice, la adopción de la planeación con un enfoque multidimensional y sensible que involucre la observación directa del comportamiento y de los desempeños de los estudiantes en diferentes situaciones, tanto dentro como fuera del aula. Por supuesto que es correcta, pero realmente de pronto nos hace falta con respecto a la avanzada en el nombrar estrategias. Me dicen muy de manera general que se requiere un enfoque multidimensional y sensible. Por supuesto que sí. Me dice que involucre observación atenta del comportamiento y de los desempeños. Por supuesto que sí. Pero con respecto a la que es de nivel avanzado, la respuesta de nivel de desempeño avanzado, pues me da una serie de variedad de herramientas y me las menciona. Pruebas estandarizadas, expresión oral, observación de aula. Y aquí en la última, que es de desempeño significativo, únicamente me conlleva a la observación. No hay otra estrategia. Y solamente observando el análisis va a ser incompleto. Los niños necesitan muestras de trabajo, actividades creativas, diferentes tipos de estrategia para mostrar sus habilidades y solamente lo van a demostrar de una manera fáctica, haciendo, mientras que lo que yo pueda observar pues se queda corto en el análisis y en el diagnóstico. Con esta interpretación, compañeros, entonces terminamos el análisis del simulacro número 4. Muchas gracias por su atención.